Alejandro Vergara Lobos era un hombre trabajador, tranquilo y por sobre todo muy querendón de su familia, con los que, pese a tener 33 años y haber iniciado una vida en la capital, eran muy unidos. Lamentablemente, un extraño hecho los alejaría para siempre. Un hijo ejemplar. Él era atento, era cariñoso con su hermana. Ahora no era de esas personas que dijéramos, ay, era un negocio, tomaba, buscaba boche. No, por el contrario, él veía que iba a ocurrir algo, él se venía al tiro para la casa. Y él me decía, me vine, decía, porque ya, por supuesto, que sé con sus amigos que estuvieran discutiendo. Él me decía, me vine, porque ya iban a empezar a discutir. Éramos muy hermanables, muy unidos, entonces él era una persona tranquila. A 10 años de su fallecimiento, la familia aún exige justicia y ellos quieren saber si realmente la muerte del hijo y el hermano fue producto de un atropello o literalmente un asesinato. Durante esos años, Alejandro viajaba constantemente de Santiago a Putaendo para ver a su familia y compartir con ellos sus vivencias en la capital. Aquí trabajaba como conserje de un edificio. Sin embargo, una de esas visitas terminaría trágicamente. El sábado 9 de octubre, el Jani, como le decían sus cercanos, se juntó con unos amigos a tomarse un trago donde trabajaban sus sobrinos, siendo uno de ellos el último que lo vería con vida. Pasito a las 12 llegó mi tío con un grupo allá al restaurante donde trabajábamos. Con sus amigos, pues siempre iba a compartir allá. Cuando él venía trabajando en Santiago, y a eso de las 2, bueno, con 2:30, 3 por ahí, él se iba. Y venía con trago, salió del restaurante y yo lo salía a dejar, pues yo lo iba a mandar en un taxi para acá. Estuvimos un buen rato esperando un taxi. Eso, no, mi tío me dijo, no, si voy caminando, dijo, si voy bien. Y yo me quedé ahí en la plaza hasta que se me perdió. Lo que jamás imaginaron Osvaldo y su hermano Gabriel era la dantesca imagen con la que se encontrarían cerca de las 5 de la mañana cuando regresaban por la calle José Antonio Salinas a sus casas. Veníamos en bicicleta y vimos un bulto y los dos nos miramos, así como que uno lo llama cuando es un familiar algo, pues los dos los miramos así y nos apuramos. Dejamos la bicicleta ahí, era mi tío el que estaba ahí y ya estaba fallecido. Uno de ellos y me dice, mamá, atropellaron a mi tío Jani. Mi tío Jani se fue, dice, y nos dejó solos. Y ahí ya fue muy terrible para nosotros porque ya Janito ya de un rato para otro ya no estaba porque en el día iba a estar con nosotros. Desesperados, pidieron ayuda a la dueña de la casa que estaba justo frente al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de Alejandro. Para Carabineros, que se constituyó rápidamente en el lugar, lo ocurrido estaba claro. Vergara había sido atropellado. Sin embargo, y a pesar de la pena que los embargaba, los familiares cuestionaron inmediatamente esta hipótesis. Es que para ellos, hasta el día de hoy, la muerte de Alejandro no fue un accidente automovilístico, sino que fue una muerte fríamente planificada. Homicidio. Sí, del momento nunca lo he dudado por las heridas que él tenía sobre todo. Que un atropello no puede haber hecho. Yo comparto plenamente lo que la familia siempre ha planteado, que aquí solamente dejaron el cuerpo de Alejandro Vergara y no fue el lugar del atropello. Hay muchas cosas que no cuadran, pero hay una sensación, después de conocer estos hechos, mayoritariamente que esto fue un montaje, esto no fue un atropello, esto fue otra cosa. Pero, ¿qué lleva a los Vergara Lobos a creer que Alejandro fue llevado hasta ese lugar? Para los cercanos a Alejandro, la respuesta a este hecho estaría en una salida que habría realizado a una discoteca en Santiago, donde se enteraría sin querer lo que un grupo de importantes jóvenes de la zona de Putaendo guardaba bajo 7 llaves.
Él dijo que fue a trabajar a una disco que le ofreció un caballero que necesitaba alguien que le ayudara a la barra. Y al llegar a la disco dice que él se dio cuenta que era una disco gay, pero en el momento que estaba trabajando vio a jóvenes de acá de Putaendo ahí en pareja. Nosotros pensamos que quizá, no sé, lo quisieron golpear para que él no hablara y se les pasó la mano, porque igual con alcohol, droga, yo creo que son puros jóvenes de familias pudientes, como se dice, de acá de Putaendo. En ese tiempo sobre todo, porque ahora ya no tanto. Según esta teoría, el que Alejandro conociera esta información habría llevado a un amedrentamiento por parte del grupo de jóvenes, quienes habrían buscado el momento adecuado para callarlo. Esto, sumado al análisis del sitio del suceso, abrió aún más dudas en la familia. Yo lo primero que siempre he visto es que tienen las zapatillas, salen. Él usaba, ¿cuánto se llama? Reloj con pulsera, que perfectamente a lo mejor con el golpe se podría haber salido, el celular en su bolsillo. Entonces son cosas que en posición fetal. Entonces son cosas que no coinciden con un atropello. El día de que ocurrieron los hechos, mi mamá estaba acá en la casa sola y ella se despertó cuando el Osvaldo golpeó la ventana de uno de los dormitorios. En ese momento se percató de que el Jani estaba tendido en el piso, aparentemente falleció. Llama la atención porque en ningún momento ella escuchó algún ruido de que alguien se hubiese caído, que alguien hubiese sido atropellado. Y era poco habitual en ella porque ella tenía muy buen oído. Te invito a entrar y a escuchar todo lo que sucede en la calle, las conversaciones, todo. Si hay atropellan los perros, atropellan un gatito, uno lo escucha en todas las casas. Y no tan solo nosotros, todos los vecinos. Serios los que rodean este caso, y hay muchas preguntas que también no tienen respuesta. Hasta el día de hoy la gente en Putaendo se pregunta, en esa calle principal que se llama José Antonio Salinas, ¿por qué nadie escuchó nada? Ni tampoco en ese momento, cuando se da esa situación, ¿por qué no hay una huella de un frenado? Y el tema de que vio algo, de que personas importantes de la zona estarían involucradas, hacen que este caso sea aún más misterioso. ¿Hay antecedentes? Continúa una segunda parte de la nota. Tiene que ver con Putaendo y que relaciona al país completo. ¿Sabes qué, Martín? Hasta el día de hoy la familia de Alejandro Vergara piden a gritos que por favor alguien declare de lo que pasó esa madrugada. Son muchos los misterios los que suceden a esta situación, a este supuesto atropello. Incluso un dato súper práctico, cuando la madre nos contaba ella en la entrevista que fue a conversar con la PDI mientras hacían las diligencias, la ropa de él la quemaron. Revisemos la siguiente nota y después conversamos con Francisco Pulgar. Pero, ¿qué asidero tienen las teorías de los parientes de Alejandro? ¿Pudo ser realmente atropellado en el lugar y que nadie escuchara nada? ¿O fue asesinado y trasladado posteriormente hasta ese lugar? Francisco, aquí ocurrieron los hechos, pero hasta el minuto no hay culpables. Profesionalmente te puedo decir que hay inconsistencia respecto a que esto haya sido un atropello por las características que son incompatibles a él. Por tanto, hoy lo que solamente nos queda es poder revisar todo lo que es la carpeta investigativa y ir correlacionando cada lesión con este tema del atropello. Yo me imagino que la hipótesis del atropello, dentro del sentido común, te deja una huella de arrastre, te deja algún forro, por así decirlo, marcado en el pavimento. En este caso no se da. Lo que pasa, Leo, es que en este tipo de situación el arrastre no necesariamente tiene que estar presente, porque no necesariamente el conductor quiso frenar. Por tanto, tú tienes que correlacionar, si bien no tienes el vehículo para ver la deformación, tienes las lesiones. Por tanto, las lesiones que presenta el cuerpo llaman mucho la atención respecto a que las partes inferiores no presentan fracturas de gran magnitud. Tú de alguna manera descartas la hipótesis del atropello, pero él lo podrían haber golpeado en otro lugar y haberlo dejado acá o atropellado acá. Yo no descarto el atropello, yo creo que las lesiones que presenta el protocolo de autopsia sí tienen relación con un atropello. Pero ojo que la dinámica de los atropellos
puede ser de pie el peatón o bien puede ser tendido. Y eso te explica un poco de por qué la zapatilla no se proyecta. A lo mejor este joven habría estado de manera inconsciente en el lugar y posteriormente haber sido atropellado. O sea, ¿lo botaron y lo atropellaron? Lo botaron, lo atropellaron, o bien en este sector, como venía caminando, lo golpean en este lugar y lo atropellan posteriormente. Pero Francisco, si tú dices que lo golpearon acá, alguien hubiera escuchado algo acá. No necesariamente, porque existen golpes tan contundentes por el sector de la nuca y él presentaba más de 2 grados de alcohol en el cuerpo, por tanto su estado era bastante, digamos, inestable. Entonces, en esta hipótesis, por ejemplo, si él venía caminando, lo golpean fuertemente, queda inconsciente, posteriormente era fácil atropellarlo y generar esta situación como un atropello y no como una intervención de terceros. Otro hecho que les llamó profundamente la atención está relacionado con un llamado anónimo y una camioneta enterrada. Ese llamado le llegó a mi sobrino Gabriel. ¿Un llamado anónimo? Sí, anónimo, porque no dio nombre. Dijo que él trabajaba para el exalcalde y que lo habían mandado a hacer un hoyo a una parcela de este caballero. El hoyo, dijo, y lo que le pareció curioso, que enterraran una camioneta completa, sin sacarle nada. Entonces, claro, si a una persona que no le funciona un vehículo ya no le sirve, lo vende, pero enterrarlo fue como muy extraño. La investigación, pidió permiso, la sacaron, pero primero sacaron un vehículo. Incluso a mi hermano se lo llevaron para que lo viera y mi sobrino dijo, no, a mí me llamaron que era una camioneta. Volvieron ahí, en otro sector de la misma parcela, volvieron a excavar y encontraron la camioneta. Estaba completa, pero tenía borrado la marca de chasis que tienen todos los vehículos, la tenía borrada. Claro, empezaron a navegar, a buscar si tenía alguna relación, pero se desviaron por otro lado que la camioneta había sido robada en Santiago. Y hoy tomamos esa camioneta y hacemos pericias, ¿podríamos encontrar algo para aclarar este caso? Si realmente estuvo involucrada o no. Claro que sí, Leo, ya que en este caso atendemos al principio del doctor Edmond Locar respecto a la transferencia de información. Cuando 2 cuerpos entran en contacto, siempre va a haber una transferencia. Si hacemos, en este caso, el rescate de este vehículo, podemos ver qué tipo de heridas podrían ser contestes con las que presenta el cuerpo. Y a su vez, podríamos, si se hace un trabajo bastante fino y metodológico, encontrar rastros biológicos de la víctima en el vehículo. Se acerca un aniversario más de la muerte de Alejandro Vergara Lobos y el manto de dudas y especulaciones respecto a su deceso aún continúan. Dudas que incluso han alcanzado a la prensa. O sea, nosotros cuando partimos con esto en la radio y después en el diario, claro, recibimos amenazas. La radio nuestra amaneció pintada, tuvimos amenazas telefónicas. Esto incluso el fiscal que estaba en ese momento, otro fiscal, Nelson Fajardo, tomó conocimiento de esto, hubo un amedrentamiento muy fuerte porque no era fácil hablar de esto, era un tema prohibido, era una conversación de pasillo en la esquina de la plaza, pero de ahí a tomar una fotografía, escribir una crónica, contextualizar en un programa radial, sí, recibimos muchas amenazas, estuvimos muy complicados. De hecho, en un momento determinado pensamos no seguir informando de este tema porque cada vez que tocábamos el asunto recibíamos constantes amenazas. Lo más terrible en toda esta historia es que el tiempo pasa y en esa medida se cumplen los plazos para que este hecho siga siendo investigado. Situación que atormenta a los familiares de este tranquilo hombre que jamás imaginó que un viaje a su tierra terminaría de esta manera. Creemos que si hubiese tratado de otra persona, que hubiese tenido mayor influencia, mayores recursos, hoy día la investigación hubiese terminado en otra cosa. No estaría hoy día el caso en suspenso, sin saber qué realmente sucedió. La angustia es esa, es qué realmente sucedió. Y todavía la lloro, todavía lo lloro yo, todos los días, porque yo lo hago escondida de mi hija. Porque es una pena como mamá, siente rabia de todo un poco.
Inmediatamente le preguntamos a Francisco Pulgar cuáles son los hechos que determinarían si esto fue un accidente realmente. A ver, el protocolo de autopsia aquí es claro y clave para entender si el atropello, porque existen estos cuestionamientos. ¿Fue atropellado o fue dejado en el lugar posterior a una gran golpiza? Hay uno de los efectos que se produce, y para que sepan toda la gente en la casa, y hay muchas teorías respecto a que por qué se le suelta un calzado o ambos calzados a una persona que ha sido atropellada. Respecto a la dinámica del cuerpo, muchas veces se produce el efecto látigo, donde el cuerpo entra en una etapa de constricción y luego se relaja, y es ahí donde se suelta el pie y sale desprendido uno de los zapatos. No obstante, los politraumatismos que presenta el cuerpo en el cráneo, en el abdomen, en el tórax, dan cuenta, más allá de una golpiza, de que él fue dejado en el lugar y posteriormente atropellado a alta velocidad. Eso es lo que piensa la familia. Eso es lo que piensa, o sea, la familia da cuenta de que a él solamente lo golpea y lo deja en el lugar. El tema es que existe sí el atropello, y en el atropello uno tiene que dar cuenta de puntos característicos claros y metodológicos. Por ejemplo, cuando una persona está de pie, generalmente el nivel de fractura tú lo vas a tener a nivel de tibia, peroné, fémur. En este caso, la única fractura de carácter visible y que denotaba bastante curiosidad era la que presentaba el húmero, el brazo arriba. Por tanto, esa dinámica envolvente genera un nivel de lesiones bastante amplio. Y lo otro, muy importante, que también vimos en la carpeta investigativa, que en el sitio del suceso había bastante material hematológico, o sea, la persona se desangró en el lugar. Eso habla que estaba viva al minuto del atropello. Él falleció en una posición fetal. Eso es misterioso, pensando que hay un impacto fuertísimo de un vehículo. O sea, una persona atropellada no queda en una posición fetal, Francisco. No, generalmente y particularmente en este caso, la persona queda de manera tal que ocupa prácticamente toda la calzada. Cuando una persona es atropellada, generalmente se proyecta hacia adelante o hacia los costados, pero nunca queda en posición horizontal, lo que llama mucho la atención. Por eso en este tipo de casos que han sido trabajados investigativamente con el sistema antiguo de justicia, es bueno que sean tomados y se aplique una reingeniería de investigación. Lo que está pasando en el caso Matuteñón, lo que está pasando en el caso de Viviana Heger, son errores metodológicos que hoy, con los métodos que existen, se pueden corregir. Queremos agradecer entonces este sitio del suceso. Gracias, Francisco, gracias, Leo.